Buenos días y bienvenidos a su podcast titulado Esta es la evidencia de aprendizaje del segundo parcial. Por favor, califíquenme con una buena nota. Esta semana, y de hecho la única semana, vamos a hablar sobre el hermoso libro de María Luisa Bombal titulado El árbol. Este libro nos narra la historia de Brígida y su día a día y cómo se va desgastando su matrimonio. Comenzamos el podcast con la pregunta: ¿cuál es el modelo narrativo del cuento? Nosotros ya sabemos en qué consisten los modelos narrativos. Existen tres: el clásico, el moderno y el postmoderno. El árbol se encuentra dentro del modelo moderno gracias a las siguientes razones. Razón número 1. Se centra en la profundidad de los personajes. En este caso, de nuestra protagonista Brígida, de la cual todo el tiempo nos está expresando cómo se siente dentro de su desgastante matrimonio. Razón número 2. Se nos narran espacios subjetivos. Esto lo vemos cuando Brígida está tocando el piano y no nos narra qué es lo que realmente está viendo, sino cómo se está sintiendo dentro de ese lugar. Y la última razón es que el tiempo no es secuencial, nos va llevando de un lado a otro durante todo el transcurso del cuento. Comenzamos sabiendo que se divorciaron, pero inmediatamente después nos muestran lo que pasó a un año de su matrimonio. Además de todas esas características, resaltamos que tiene un final abierto y simbólico. Nunca nos mencionan explícitamente qué va a pasar con ese matrimonio, pero cuando vemos la caída del árbol, entendemos por cómo transcurrieron las cosas y ya no hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué razón no lo podemos categorizar como un modelo clásico? Porque no cuenta con personajes arquetípicos y su secuencia no es lineal. Y el por qué no lo podemos clasificar como postmoderno es porque nunca nos intentan romper la realidad que conocemos. Los personajes son reales, son seres que podrían existir. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿el árbol es ficción o no ficción? El cuento del árbol es totalmente ficción. En ningún momento se nos estipula algún tipo de pacto de lectura. Inclusive al comienzo de la historia, la autora nos menciona que estamos a punto de leer un cuento dedicado a una de sus amigas. Como se mencionó anteriormente, está basado en personas que podrían existir, y por seguir las normas de nuestra realidad es un cuento de ficción mimética. Ahora bien, pasando a la última pregunta de nuestro increíble audio: ¿qué técnicas se usan en el cuento? Quisiera resaltar dos. La primera es la narración metafórica. Esta se utiliza durante momentos en los que nuestra protagonista comienza a pensar que está hablando con autores de música clásica como lo que es Mozart, y nosotros entendemos que no es algo que ella realmente esté pasando, sino es como ella interpreta el tocar una canción. Y la última técnica que quiero resaltar es el simbolismo que se utiliza en el propio árbol, ya que para Brígida el árbol es la salida que tiene de la realidad, en donde tiene un matrimonio sin comunicación, un matrimonio que la desgasta, una persona a su lado de la que no está enamorada. El árbol es la salida que tiene día a día para escapar de esos pensamientos, y cuando al final el árbol se rompe, simboliza que realmente Brígida tendrá que salir de esa fantasía y enfrentar el hecho de que ese matrimonio no funciona.